amados hermanos, me dicen si se escucha bien, por favor. Ahí saludo al hermano Santiago, que dice bendiciones, amada Iglesia Refugio Celestial, la hermana Susana, que dice buenas noches, mis amados hermanos. La hermana Patricia Evia dice muchas bendiciones, amada Iglesia y pastores. Y el pastor también dice bendiciones, querida Iglesia Refugio Celestial, familia y amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí me están confirmando, entonces todo ok. Amén. Gracias le damos al Señor porque una vez más podemos estar aquí. Y quiero que cada uno de nosotros podamos compartir este video. Ahí abajo sale el botón de share o compartir para que lo podamos hacer. Así que vamos a iniciar orando. Amén. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres aquel que nos da este día de discipulado, Señor, en el que ya podemos retomar como iglesia. Gracias porque estamos aquí, Señor, conectados a través de este medio. Señor, tú permitas que tu palabra pueda ser glorificada, pueda correr, Señor, a cada corazón, a cada vida. Espíritu Santo, te pedimos que venga tu presencia a este lugar, Señor, vengas tú fluyendo a través de nuestros corazones, Señor, y que seas el que nos enseñe todo lo que hoy quieres hablarnos. Trae memoria, Señor, todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy y enséñanos, Espíritu Santo, a aplicarlo. Enséñanos, Espíritu de Dios, a que tu presencia puede derribar fronteras, Señor, y que tú puedes llegar a muchas personas en muchos lugares y que todo esto sea usado para tu gloria y para tu honra. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar conectados una vez más después de tanto tiempo, Señor, sin haber podido continuar con el discipulado, pero hoy nos das la victoria, Señor, y por eso te damos la honra, la gloria y solamente a ti la alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Amén, iglesia, qué gusto saludarlos, qué gusto que ya estén varios de ustedes conectados. Recuerden compartir este en vivo. ¿Cómo comparto? Me van a preguntar. Tienen que simplemente ir a la parte donde dice share o compartir acá abajo y dice allí escribir una publicación o compartir en un grupo, y también le van a salir como varias opciones de contactos a las que pueden enviárselo, y ahí ustedes se lo envían a todos los que puedan se lo van a enviar, y de verdad que va a ser de bendición para cada uno de ellos y creemos que el Señor va a obrar en sus vidas. Entonces ahí yo estoy compartiéndoselo porque si se los digo a ustedes es porque yo también tengo que hacerlo. Así que espero que ustedes puedan compartirlo también. Muy bien, iglesia, vamos a entrar a un tiempo de adoración. Así que juntos vamos a entonar esta alabanza que dice: alabaré al Señor mi Dios, y aún está basado en unos himnos muy lindos porque relata una historia. Y quiero que tú y yo hoy podamos cantarla al Señor, así que prepárate allí para recibir este tiempo de alabanza y de adoración en tu hogar, para que la presencia del Señor nos llene y podamos entrar al discipulado, habiendo recibido el Señor con su presencia en nuestras casas. Amén. Así que ahí donde estás, puedes presentarte ante el Señor, presentar tu corazón, presentar tu vida.
su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Amén. Gloria al Señor. Amén. Le damos las gracias a Él porque Él es nuestro Señor. Y bueno, gracias a los hermanos que estuvieron allí atentos. Siempre me gusta, siempre denme su feedback, siempre denme su respuesta, cómo ustedes lo van percibiendo, porque como estamos aquí nosotros, nos cuesta saber cómo están escuchándolo ustedes del otro lado. Y Adrián y Cintia están estudiando y ellos son los que me ayudaban normalmente, pero está siempre atento ahí. Veo al hermano Santiago, la hermana Patti y los que estuvieron avisando, así que gracias por eso. Muy bien, ahora vamos a iniciar desde este momento ya nuestro discipulado, métodos de evangelización, como anunciamos este día domingo, y gracias al Señor aquí estamos para continuar. Quiero que puedan allí abrir sus cuadernos, que puedan tomar nota y que por favor podamos aprovechar este tiempo concentradísimos. Sé que Facebook no es posible proyectarlo en nuestros televisores, es más complicado, sí se puede hacer, pero no es tan fácil. En cambio, YouTube sí nos permite proyectarlo. YouTube sí podemos colocarlo en la televisión fácilmente, o por lo menos con menos pasos y mucho más cómodo. Y les animamos a que lo puedan hacer los días domingos. Si lo están haciendo, síganlo haciendo. Pero proyecten esto y disfruten este tiempo y sumérganse, concéntrense y podamos partir puntuales de esa forma. Amén. Que el Señor nos ayude en la puntualidad. Así que vamos a iniciar métodos de evangelización. Yo les había dejado una tarea que es averiguar sobre los avivamientos a lo largo del siglo XIX, más bien a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y dijimos que íbamos a hablar de una persona semanalmente y que así lo vamos a hacer al parecer todo abril. Y hasta allí vamos a llegar con el discipulado de evangelización. Entonces quiero que se preparen, que ya estén anotando. Ya a fines de abril vamos a estar pasando con otro tema y también estemos orando en nuestros corazones para que el Señor nos encienda. Y hoy quiero compartir con ustedes a un hombre que se llama Evan Roberts.
Yo no sé si allí hay algunos jóvenes que me están escuchando, porque Evan Roberts era un contemporáneo, un jovencito de la época de donde él ganó esa ciudad, que él vivía en Gales. Y recuerdo la historia, no sé si usted averiguó acerca de Evan Roberts, estoy atenta ahí a ver sus comentarios si es que alguno de ustedes averiguó. Pero vamos a hacer lo siguiente, yo voy a dar una pequeña reseña y luego les voy a compartir un link, un link así como muy parecido a los que recibimos cuando entramos por Zoom, una cosa así, un link, unas letritas azules que cuando usted las pincha de inmediato le redirecciona a una página web en internet. Y allí es una muy buena página en la que señala la historia de este personaje, de Evan Roberts. Está un video también puesto ahí mismo en el que se relata, entonces no es difícil y lo puede hacer desde su celular, no tiene que hacer nada más que apretar ese link y puede entrar. No lo voy a mandar ahora para que no nos distraigamos, sino que lo voy a mandar al final. Ya, entonces ahí usted va a poder profundizar un poco más sobre él y solo voy a hablar un poco de su vida y luego de hablar de él, usted al finalizar este discipulado se va a comprometer a verlo, no necesariamente después de este discipulado, pero sí durante la semana que queda entre hoy jueves y el otro jueves, que ya es 1 de abril, si no estoy mal. Así que les invito, amados, a que empecemos a hacerlo. Esa va a ser nuestra tarea. Yo siempre les daba un verso de memoria, pero ya lo voy a dejar de hacer, y la idea es que cada uno ya empecemos a procurar memorizar versículos y que ahora podamos juntos aprender sobre distintos hombres que levantaron avivamientos grandes en la historia de la humanidad y que nos marca el pentecostalismo, marca nuestra identidad como evangélicos. Entonces es de alguna forma volver a esas raíces y comprender lo que el Señor quiere hacer. Muy bien, ahí pusieron Evan Roberts 1878 al 1951. Perfecto. Vamos a seguir hablando un poquito de él. Evan Roberts entonces era un joven que él trabajaba en las minas. Él trabajaba por allá en esos lugares bien inhóspitos, bien peligrosos. Y él tenía una familia cristiana, él había sido criado desde jovencito, desde muy pequeño en la fe. Y él tenía una relación personal con Dios, pero era una relación increíble. Dice que él hablaba con el Señor audiblemente, y cuando iba en la calle la gente le llamaba la atención y decían, uy, necesita una atención psiquiátrica, él necesita alguien que le brinde atención psicológica porque debe estar mal de la cabeza, como está hablando solo. La gente no podía entenderlo, y aún sus padres, siendo cristianos, también se preocupaban por esto. Pero luego él mostraba cómo su relación con Dios era tan cercana, que un día dice que él llega a la iglesia, y al final de la iglesia, en esta oración final que se hace para terminar, él dice que empieza a orar, y el Espíritu Santo viene sobre él, se derrama sobre su vida, y le dice que va a venir un gran avivamiento sobre Gales y que él sería parte de este avivamiento. Y el Espíritu Santo le hace la siguiente pregunta, le dice, ¿crees que Dios... le dice el Espíritu Santo le dice, te voy a entregar 100,000 almas, 100,000 almas, imagínense ese número, 100,000 almas. Y dice que Roberts termina de orar, termina esa visión, termina ese momento fuerte de conexión con el Espíritu Santo, y entonces él le dice a su amigo que está a su lado y que es súper cercano también a él, se da vuelta y le dice, ahora sí, la pregunta, ¿crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Así le pregunta, y ustedes cuando vean la página, van a ver textual el diálogo que le hace. Mucho más, le dice más que esta pregunta, pero él le hace esa pregunta a su amigo, ¿crees que Dios puede darnos 100,000 almas ahora? Y ¿saben lo que le responde el amigo? El amigo le responde sí. Y qué tremendo es que jóvenes como Roberts
tengan amigos con fe. Porque el amigo podría haberle dicho, y ahí ustedes van a verlo en el video, podría haberle dicho, ¿podría ser ahora, en este mismo instante? Quizás le hubiese preguntado eso, pero no, él tenía fe y le dijo sí. Y así fue, el Señor le entregó 100.000 almas porque ese fue el inicio de lo que iba a ocurrir en Gales. Y creo que en alguna u otra oportunidad se ha compartido acerca de lo que ocurrió en Gales en alguna prédica que ustedes han escuchado. En ella se habló cómo tuvieron que cerrar las cantineras porque no vendían alcohol, porque la gente prefería ir a la iglesia, porque la gente prefería orar, la gente prefería buscar a Dios en vez de ir a esas tabernas, porque los policías no tenían trabajo, porque no habían robos y lo que tenían que hacer al final era dedicarse a observar, a vigilar cómo toda la ciudad iba a la iglesia, cómo la iglesia se llenaban. Ellos veían como nadie, o sea, todos los negocios cerrados, todos se dedicaban, todos tenían anhelo de estar con Dios, tanto así que habían torneos deportivos que ustedes saben que le mueve a cada país el fútbol, pero aún así dice que la gente prefirió no ir a esos torneos, no ir a un torneo que se convocaba, y preferían ir a la iglesia. O sea, hubo un derramamiento del Espíritu Santo sobre Gales y duró varios años, y el Señor fue el que respaldó todo eso a través de Evan, porque en él había un corazón dispuesto a buscar a Dios, dispuesto a levantarse por su nación, por su ciudad. Y hubo tal número de ventas de Biblias que las sociedades bíblicas no daban abasto, y fue tremendo lo que ocurrió. Entonces les invito a que podamos interiorizarnos aún más en la historia y puedan leer la página que les voy a enviar. Muy bien, ese es el personaje de hoy que vamos a platicar hoy. Y bueno, iglesia, hay muchos desafíos para nosotros por delante. Muchos desafíos tenemos para esta generación que usted representa y que yo represento. Miren, si el Señor nos tiene todavía en este mundo es porque todavía no ha terminado la gran comisión que el Señor nos ha dado, y todavía debemos seguir haciéndola. Pronto se viene Semana Santa y es una fecha clave que ni tú ni yo podemos desaprovechar, sobre todo ahora teniendo internet, en el cual podemos darnos el tiempo de hablar con personas que están lejos, porque estamos en cuarentenados quizás, pero por lo mismo podemos darnos ese tiempo a través de redes sociales. ¿Saben? Cuando yo analizaba esta historia me gustó mucho porque en ella yo veía cómo era que, habiendo estado cerrado todo, estando cerrados los negocios, nadie iba a comprar, y todo eso me sonaba como, todo eso me hacía mucho sentido, como que se asemejaba demasiado a lo que vamos a estar viviendo este fin de semana prácticamente, en el que todo va a estar cerrado, en el que nadie va a poder salir a comprar, en el que nadie va a poder hacer negocios. Y si bien es algo que sacude la economía del país y para muchos es muy triste, yo lo asemejo a que imagínense si hiciésemos eso mismo, de estar no llenando los lugares populares por buscar a Dios, como lo hicieron los hermanos de Gales de esa época. Ellos amaban la presencia del Señor, y dice que Evan ni siquiera era tan predicador, así como no siempre dirigía adelante. Y aún así la gente llenaba esas iglesias. ¿Por qué? Porque ellos querían buscar a Dios, ellos querían encontrarse con Dios, ellos preferían estar, en vez de un torneo deportivo, estar en la presencia de Dios orando, leyendo la Biblia. Por eso no daban abasto la cantidad de Biblias que eran impresas en ese tiempo. Y Evan decía, no me miren a mí, yo no soy nada, yo no soy la estrella, yo más bien soy una ventana que lo único que hace es mostrarles a quién estoy apuntando, lo único que hace es guiarlos a quien yo estoy apuntando, y es a Dios. Y por eso este avivamiento duró tanto tiempo, pero también por eso hubo
un remesón, un cambio. Esas 100.000 almas, más de 100.000 almas llegaron a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Evan entendía que Él era la ventana. Y yo digo, tú y yo entendemos que somos la ventana, apuntamos hacia Jesús. Esta Semana Santa no la podemos desaprovechar. Por eso les invitamos a que déjense avivar en su corazón. En esta página que les voy a enviar hay un video y está la historia escrita. Pueden hacer ambas, pueden ver el video y pueden leer la historia. En este video van a escuchar una oración que hizo Evan en esa época. La rescataron me imagino habrá sido alguna cinta de audio y la rescataron, y allí él empieza a predicar unos muy pocos segundos, pero está allí guardado, está registrado y ustedes lo van a poder escuchar también. Entonces dejémonos avivar por el Señor, que ahora que viene Semana Santa yo espero que ustedes puedan tener ideas, puedan proponerlas y puedan en su corazón decir amén. Yo deseo poder hacer de esta Semana Santa algo que no solo me bendiga a mí y yo lea la Biblia o yo vea una película, sino que puedo ser intencional, puedo salir, puedo hacer algo distinto, puedo invitar quizás a un amigo o una amiga o a mi familia, podemos ver alguna película y ore en su corazón y prepare ese tiempo y que el Señor trabaje y que el Señor haga algo y también invite desde ya, según lo que se vaya anunciando, lo que se vaya a hacer con la iglesia, porque mucho sirve el que nosotros podamos también invitar a nuestros familiares en esta época a conectarse, a ver un culto. ¿Por qué no si están en sus casas? ¿Por qué no si quizás vamos a estar en cuarentena en ese fin de semana largo o quizás es feriado y por lo mismo van a estar en casa? Aproveche esas oportunidades. Incluso algunos por Zoom pueden también quizás conectarse, los que tengan una cuenta de más tiempo extendido, o por Hangoutsmeet, que también es otra aplicación gratuita, y todas esas aplicaciones te permiten ver videos a la distancia. Entonces se puede, iglesia, se puede, y que pidámosle al Señor que nos ayude a utilizar bien nuestro tiempo y a aprovechar todo lo que tenemos al alcance. Amén. Entonces, ¿qué les parece? No hay versículo en memoria, sino que vamos a hablar de un personaje, porque así ya no me extiendo más. ¿Qué son los métodos de evangelización entonces? ¿Qué son los métodos de evangelización? Y allí tenemos dos respuestas. Dice, es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un fin o a un resultado determinado. O sea, una forma de proceder para llegar a un fin. Yo quiero llegar a una meta, yo quiero llegar allá y necesito métodos. Entonces, dice, procedimiento que se sigue para conseguir algo. Imagínense un pastel o una receta de comida. Que ustedes quieren llegar a ese plato, a ese objetivo. Entonces necesitan utilizar métodos. Y cada uno tiene una forma particular de hacer ese plato. Algunos pueden ceñirse a la receta al pie de la letra de la teoría, otros le agregan uno que otro condimento, otros le echan antes el agua, otros le hacen, cada uno tiene su propio método, pero con el fin de llegar a un resultado, hacer por ejemplo tallarines, hacer quizás, no sé, arroz, hacer un ceviche, hacer quizás un lomo saltado para los hermanos que están en Perú, hacer un asado para los que están quizás en Argentina y acá en Chile, hacer platos, cada uno tiene su propio método. Y ahora vamos a ver lo mismo, ¿cómo yo llego a evangelizar? Ese es mi fin. Para eso, métodos de evangelización. El evangelismo es el fin, es que las personas lleguen a conocer al Señor. Ese es mi objetivo. Ahora, tengo muchas opciones para yo poder presentarles a Cristo, y eso es lo que hoy día vamos a hablar. Dice aquí, a través de la historia, la Iglesia ha desarrollado y puesto en práctica diversos métodos de evangelización con el objetivo de alcanzar al hombre para el Cristo. A través de la historia, y por eso vamos a ir estudiando la historia, porque vamos a ver cómo la Iglesia ha puesto en práctica pero muchísimos métodos de evangelización. ¿Para qué? Para que el hombre, el ser humano, vuelva a Cristo. Todos los creyentes deben tener una mentalidad evangelística y un espíritu misionero. ¿Qué quiere decir una mentalidad evangelística? Un espíritu misionero.
quiere decir que usted va a ocupar cada oportunidad que se le presente para hablar de su Señor, de Dios. Ya sea en un cumpleaños, ya sea en un consultorio, ya sea en su casa, ¿sí? Porque también podemos utilizar esos tiempos que tenemos con nuestra familia, en la mesa, al ver una película. Sirve muchísimo. Para los niños, por ejemplo, les sirve mucho el hacer analogías, el explicarle por medio de analogías, explicarles, por ejemplo, mira, así como el pajarito tapa sus huevos y allí los acurruca y les da calor, así también Dios, cuando nosotros nos refugiamos en Él y confiamos en Él también nos protege, y así uno les hace analogías con cosas que ellos ven y eso les resulta más fácil. Y Jesús era experto en hacer eso, ¿cierto? Él hablaba de la higuera que daba higos, él hablaba de, por ejemplo, él decía, bien, el vino, vamos a hablar del vino, vamos a hablar del sastre que hace remiendo nuevo, ropa nueva, vamos a hablar del sembrador para aquellos que son granjeros, y así el Señor Jesús adecuaba su lenguaje. A ver, aquí hay alguien que es joyero, vamos a hablar de esta perla preciosa que se perdió, que es minero, y así empezaba el Señor Jesús a hablar del reino de los cielos en muchas formas para hacerles explicar el evangelio. Hagamos lo mismo, pensemos, yo siempre cuando iba al cine, iba con una amiga a ver una película, yo le decía, mira, él hizo esto, así Jesús también lo hizo. De esa forma uno es intencional, de esa forma uno puede hablarles de Dios. Después dice acá el punto 3. Evangelismo y misiones deben redundar en crecimiento de la iglesia. Y la evangelización es vital para el desarrollo de la iglesia. Entonces, ahora sí. Entonces, la evangelización es vital para el desarrollo de la iglesia. Y quiero que sigamos avanzando porque aquí dice, sin duda hay tantos métodos para evangelizar al mundo como habitantes hay en la tierra. O sea, hay diversidad, hay mucha cantidad de métodos que podemos emplear para evangelizar. Pero podemos reunir estos métodos en dos grandes grupos. En un grupo de hacer el evangelismo algo masivo, como también en hacerlo personal. Y eso vamos a estudiar ahora. Vamos a ver métodos personales y métodos masivos de poder evangelizar. Entonces, ¿qué es muy clave para que yo evangelice? 3 premisas claves. Primero es que se debe usar la Biblia. O sea, yo sí o sí tengo que basar todo lo que voy a hacer en lo bíblico, en lo que está aquí, en la palabra de Dios. Segundo, se debe conocer la Biblia, o sea, entender el significado. Qué pena es que yo, entendiendo mal la escritura y dándola a entender así a la persona que me está oyendo, le dé también una imagen totalmente errónea, totalmente equivocada de Dios. Eso nos debería provocar pavor, eso nos debería provocar temor de Dios, eso nos tendría que provocar esfuerzos por intentar que así no sea. Y yo creo que si usted está conectado a los jueves, cada jueves está conectado, es por eso, es porque usted le provoca temor al Señor. En su corazón el Espíritu Santo le provoca temor de dar a entender algo que no está de acuerdo a lo que el Señor quiso poner en el corazón de aquellos que escribieron la palabra. Y por eso es necesario estudiarla, y por eso aquí en los discipulados se hace más bien un discipulado teológico. Lamentablemente no podemos interaccionar más, pero sí podemos evidentemente dar esta palabra del Señor a sus corazones, y ustedes pueden crecer a través de ella porque se alimentan de la misma palabra del Señor que produce fe en sus corazones, y eso da crecimiento espiritual. Bueno, me faltó el tercer punto, y se debe ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que hacer varias preguntas en este punto. Así detengámonos y no responda en voz alta, respóndase a usted mismo. Primero, ¿he leído la Biblia entera? ¿Hace cuánto la leí entera? ¿O no la he leído? ¿La memorizo la Biblia? ¿Saben? Escuchar alabanzas es una de las formas más fáciles de memorizar la Biblia. Por ejemplo, cuando decimos
de gloria en gloria te veo. Los himnos sobre todo tienen partes textuales de la Biblia. Las alabanzas más contemporáneas no tanto, pero de todas formas hay la alabanza que colocamos el domingo pasado, Salmo 91, es otra versión, es una versión NTV si no estoy mal, es una versión más nueva, pero dice lo mismo: vivo al amparo del Altísimo, bajo su sombra encuentro descanso. Y hay otras palabras, por ejemplo la que dice, no me dejará, él no dormirá, en su mano estoy. Miro hacia las montañas, mi ayuda y mi fuerza viene de Dios. Esos salmos están en los salmos, y cuando cantamos estamos memorizando la palabra de Dios. Así que si no lee la Biblia, por último está escuchando alabanzas, porque eso es palabra de Dios también. Y el tercer punto nos dice: somos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque no va a ser mis palabras, no va a ser mi elocuencia, no va a ser mi simpatía, no va a ser mis buenas intenciones las que van a tocar, transformar y revelar a la persona de Jesucristo, a esa persona, a esa persona que está escuchando lo que le estoy transmitiendo, sino que, como Evan Roberts decía, yo soy la ventana que apunta a Dios. O sea, miren a través de mí, pero yo no soy, a mí no me vean, yo soy la ventana. ¿Qué tan ventana estamos siendo tú y yo? Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo es que Él empieza a actuar en las personas, es que Él empieza a transformar las vidas. Y el Señor lo hace, ciertamente lo hace, y yo lo he visto en este último tiempo como el Señor ha empezado a redarguir corazones, a hablarles y a volverlos al Señor, y de repente me entero de ciertas personas que se acercan a Dios, y de pronto tú mismo que estás ahí escuchándome, quizás es la primera vez que te conectas, quizás estás conectándote en este rato por curiosidad, pero no es casualidad, y nunca lo va a ser, porque Dios tiene propósitos, y tiene propósitos contigo, y Él te ama. Y si tú también estás escuchando y tienes interés en conocerlo, o simplemente conectarte con Él, el poder sentirlo como un Dios cercano, eres también bienvenido a poder cada jueves ser parte de estas reuniones online, de estas conexiones en vivo, y a través de ellas recibir una palabra del Señor que te muestre, que abra tus ojos y te muestre quién es el Señor Jesús, cuán valioso eres para Él, o valiosa eres para Él, que Él dio su vida por ti en la cruz. Y de eso se trata la evangelización, de eso se trata las buenas nuevas, tener una mentalidad evangelística, que todo el tiempo Dios quiere salvar, todo el tiempo Dios quiere usarme, todo el tiempo Dios quiere hablar. ¿Quién más que Él quiere salvar a las personas? Amén. Así que, cualidades del ganador de almas. Vamos a hacer como un checklist. No sé si ubica ese término. Checklist es como una lista. Cuando usted va, por ejemplo, al supermercado o a la feria o a algún lugar a comprar, y usted hace una lista. Algunos hacen listas mentales porque son otro nivel, tienen muy buena retención en su memoria, y otros, como yo, tenemos que hacer listas en nuestro celular o listas a papel, y las llevamos y empezamos a marcar. Por ejemplo, 1 kilo de tomates, listo. Y así empezamos a hacer un check, un ticket. Y ahora vamos a hacer lo mismo. Primero, el ganador de almas tiene que ser convertido a Cristo. O sea, evidentemente tiene que ser alguien convertido, alguien que haya recibido a Jesús en su corazón. Segundo, que tenga don de gentes. ¿Qué quiere decir esto? Entre comillas. Don de gentes quiere decir que usted tiene llegada a la gente, que usted es amistoso o amistosa, que a la gente le gusta estar con usted. No es apático, no es alguien que al contrario produce rechazo. No sé si ha visto el hongo cuando aparece, ¿cierto? El moho empieza a producir, así como se empieza a difuminar, empieza a esparcirse, ¿cierto? Y llega a contaminar todo, por ejemplo, un pan o toda una fruta, y la pudre. Y es fuerte la capacidad que tiene, incluso contagia a los demás. Bueno, este ejemplo quizá usted dirá, pero el hongo o el moho no es algo admirable, ¿no? Pero aún así tiene la capacidad de impregnar y de llegar a difuminarse aún más. Y la idea es que también nosotros podamos lo mismo, poder tener alcance a las personas, llegar a las personas. Ahora,
no más que para poder tener esa amistad con ellas. Hoy en día las personas necesitan muchas veces ser escuchados o escuchadas. Los que son personas mayores necesitan ser escuchadas, los que son adolescentes, los que son adultos, las esposas, los esposos, los niños. También nosotros podemos aprender mucho de los niños. El Señor Jesús siempre nos lo ponían de ejemplo. Decía, el que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos. En serio, podemos aprender de los demás. Y muchas veces la capacidad de escucharlos es la que nos brinda que ellos también nos puedan escuchar. Luego dice el tercero, que sea prudente. Una persona prudente no va todo el tiempo a hablarles de Jesús. No va todo el tiempo por ejemplo, a exigirle algo. Por ejemplo, me pasó hace poquito, yo estaba invitando a una chica y me dijo, sabes, no estoy tan interesada, yo en verdad no soy tan creyente, así que gracias por orar por mí en este tiempo, pero hasta ahí. Y yo le dije, bueno, lo entiendo, etcétera. Yo le decía, es que Dios te ama mucho, Él quiere que lo conozcas y por eso yo te invitaba, o sea, de paso igual le estoy hablando un poquito, aprovecho la situación, pero no te preocupes, no voy a seguir invitándote, ya sabes que si quieres acercarte a Dios puedes contactarme. Y seguimos hablando de otro tema, no le corté la conversación ahí, porque tampoco es como, bueno, si tú no quieres ya no te hablo. No, se trata de que me importa más la persona a que ella o él se acerque de inmediato a la fe. Hay que ser pacientes, hay que sembrar en los corazones. Y de eso se trata, y ahí empecé a hablar de otras cosas con ella. Encontremos puntos en común que nos permita seguir en contacto con esas personas. Incluso quizás comprarles algo en la feria, cooperarles con algo, el ayudarlos cuando te piden, por ejemplo, ayúdame en esto, o estoy enfermo. A mí me gusta, por ejemplo, ver los estados de los hermanos, ver las publicaciones en Facebook, coméntele, oye, te ves bien, o algo que nos sirva para enganchar, para hablar con esas personas, para tener contacto. Y esas personas lo agradecen, que uno se preocupe. Por ejemplo, yo me acuerdo que una compañera publicó, me quemé, y yo le dije, voy a estar orando por ti, sé que vas a sanar. Y me decía, muchas gracias. De alguna forma, el interés, la preocupación, eso cautiva a las personas. Yo siempre recuerdo, y una de las cosas que he aprendido mucho, es que cuando yo salíamos a evangelizar allí a presencial como iglesia, íbamos y me tocaba de repente evangelizar con mamá Neme, ¿cierto? Que bueno, ustedes saben, es la mamá de mi mamá, mi abuelita. Y para los que no conocen, entonces tuvimos que salir a evangelizar, y me acuerdo de que yo recuerdo muy bien la escena, estábamos allí y ella le decía a la señora que tenía a su hija, ¿le gustaría que orara en alguna dirección por usted? ¿Le gustaría que orara por usted? Y ella le dijo, sí, la verdad es que mi hija la estoy llevando al médico, así que me gustaría que orara por su salud. Y así oramos por su salud. Y a mí nunca se me olvidó, ¿saben? Orar por las personas sirve mucho. Las personas lo agradecen demasiado. Y la oración es poderosa más encima. De verdad que hace cosas a favor. De esta chica, por ejemplo, que yo estaba oraba, ella me decía, gracias por tus oraciones, porque yo antes desinteresadamente me puse en contacto con ella para orar por ella. Había intentado muchas veces entrar a medicina y no había podido, y ya era la cuarta vez que lo estaba intentando, 4 años intentándolo, y yo le rogaba al Señor que por favor pudiese quedar, y quedó este año, y yo le decía, vas a quedar, no te preocupes. Y de eso se trata, iglesia, que podamos nosotros también estar atentos a las necesidades de los demás. ¿Necesita una ayuda económica? Bueno, quizás podría yo ofrecerle esa mano. ¿Necesita oración? Bueno, quizás podría llamarlo o llamarla para orar por esa persona. Quizás no la llamo, pero le envío un audio de WhatsApp, no me demora nada, 1 minuto, pero no me demora nada. Le envío un mensaje y le escribo cómo está. Todo eso de verdad nos sirve. Luego dice que tenga buenas relaciones interpersonales. Si las personas ven que uno se lleva mal con la familia, o si uno se lleva mal con ciertas personas, eso no les atrae mucho.
quizás tenemos, a mí me pasa que yo tengo un grupo de amigos y a ellos quizás no les cae muy bien cierta persona, pero me respetan porque saben que yo soy bien amigable con todos. Y de eso se trata, ser amigables, poder llegar a todas las personas. El otro checklist, ya hicimos 4, ahora ven el 5, dice que sea de buen testimonio, dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio a los demás, en nuestro comportamiento, en todo lo que hagamos. A mí me encanta un pasaje, no lo anoté porque dije, bueno, quizás no sea tan necesario, pero lo voy a buscar ahora, está en Colosenses 3, y allí me gusta leerlo porque este pasaje abrió mis ojos, una vez que lo escuché de una predicadora que se llama Joyce Meyer, y ella dice, y ella leyó Colosenses 3:17, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Dar buen testimonio me encanta definirlo con este versículo. Es más allá también, pero me gusta hablarlo desde este punto de vista. Aquí dice, todo lo que hagan o digan, en su versión Reina Valera va a decir, en el nombre del Señor Jesús. Pero aquí dice, háganlo como representantes del Señor Jesús. Representar a Jesús en todo lo que haga y en todo lo que diga. ¿No cree que es mucha responsabilidad? Claro que sí. Quiere decir que en todos mis roles, como alumna, como hermana, como hija, como nieta, como sobrina, como amiga, como compañera, en todas las áreas, como alumna de SET, como alumna de universidad, ahora enseñando, en todas las áreas yo la haga como representante del Señor Jesús. ¿Cómo lo haría Jesús? ¿Cómo Él actuaría? ¿Cómo Él hablaría? Luego dice el punto 6, que sea fiel al Señor y a la iglesia, que sea una persona que esté congregándose, que sea una persona fiel al Señor, que siempre esté orando y leyendo la palabra, que tenga disposición para ir y sembrar la palabra de Dios. Tener disposición, eso nadie, ni nada le puede dar más que el Señor. Más que el Señor y usted. El tener voluntad para hacer las cosas, usted. El que quiere, se hace el tiempo. Una vez yo me acuerdo que conversé con uno de ustedes y me decía, mira, no, todos estamos muy ocupados, pero dentro del poco tiempo que uno tiene, uno lo separa para Dios, uno lo separa para servir, uno lo separa para ayudar a la iglesia. Dentro del poco tiempo que tienes, quizás vas a tener que dormir un poco menos, pero dentro de ese poco tiempo lo das para el Señor. De eso se trata, tener una disposición para ir y sembrar la palabra de Dios. Nadie me obliga a hacer contactos, nadie me obliga a ser amistoso, nadie me obliga a dejarle un comentario a una persona con la cual no he hablado hace años, pero me gustaría volver a retomar esa comunicación porque aprecio su amistad, porque quiero saber cómo está, porque quiero saber en qué está y quiero orar por esa persona. Entonces, eso va en la disposición. Luego dice que conozca algunos métodos de evangelismo personal. Bueno, es necesario conocer métodos. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros tener pretextos para hablar con las personas de Cristo y poder presentar el evangelio de una forma más clara, más lúdica, algo atrayente a las personas. Porque fíjense, hoy en día las personas ven tantos videos en YouTube, ven tanto en Facebook, ven tanto en Instagram, que cuesta de pronto imaginarse cómo es que el mundo, usted entiende ese lenguaje, ¿cierto? Cómo es que el mundo, los de afuera, los que no son creyentes, ellos pueden tener cosas, quizás mejores música, mejor ropa o mejor, mejor videos. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia se tiene que quedar atrás? ¿Por qué nosotros como cristianos, teniendo tantos talentos y tantas habilidades y nuestro tiempo, nuestra disposición, nuestras vidas, no podemos también entregar algo bueno, de excelencia, de calidad y algo que atraiga a los demás también, que los llame a servir, a conocer al Señor? Y por último dice que sepa aprovechar las ocasiones para evangelizar. Saber aprovechar la ocasión para evangelizar. Yo cada vez que veo a alguien que tiene conflicto, incluso lo analizo en mis profesores, incluso de la universidad, analizo, digo, se nota que necesita conocer al Señor, se nota que hay esto, se nota este resentimiento, se nota esta culpa que siente todavía.
el Señor como te va mostrando a las personas sin que uno las conozca, porque uno está ahí en Zoom, uno está en una pantalla, pero se nota cuando una persona no es creyente. Lo podemos lograr a visualizar. Y produce pena, produce compasión en nosotros, pero también nos produce el querer llegar a ellos, ¿cierto? Muy bien, avanzamos entonces. Vamos a analizar el grupo o personal. El grupo personal, ahí sí. El grupo personal. Vamos a analizar cómo es que también nosotros podemos utilizar este método personal, ¿sí? Dice así, Hechos 8, 26 al 40, lo leímos hace un tiempo atrás, no lo voy a volver a leer. En Hechos 8, 26 al 40 habla de Felipe y el etíope. Y aquí se muestra la historia de la iglesia que evidencia un crecimiento debido al uso de este tipo de método. El método persona a persona, también lo podríamos llamar así si usted desea. Método persona a persona, método de tener un grupo personal. Eso nos ayuda mucho. ¿A qué? A ver un crecimiento. Ha sido uno de los mejores métodos para ganar almas a Cristo. Es permanente, o sea, yo no puedo abandonar a las personas, no puedo dejarlas de lado. Parte de la vida diaria del creyente. O sea, ¿significa que yo tengo que estar disponible para los demás? Sí, significa que yo tengo que estar disponible para los demás. ¿Significa que tengo que negarme muchas veces a mí mismo? Sí, significa lo mismo. Significa que tengo que dejar cosas que son para mi bien por amor al bien de los demás. Pues es mediante el testimonio personal y las relaciones interpersonales que se ganan almas para Cristo. Cuando las personas ven que son valiosas, tan valiosas como para que tú te des tu tiempo para ellos, tan valiosos como para que los escuches, tan valiosos como para que tú ores por ellos, tan valiosos como para que tú te acerques a ellos a preguntarles cómo están, eso les habla más que 1000 palabras. Les habla del amor de Dios. Eso les habla del amor que vive en nosotros. El que nosotros nos acerquemos simplemente por saber cómo están. Simplemente para poder platicar con ellos. El que ellos mismos digan, wow, hay alguien que se preocupa. Yo me acuerdo que saludó a una compañera por su cumpleaños y ella me dijo, Ruth, me dijo, ¿sabes? Ninguno de mis amigos me habían saludado. Así me lo dijo. Y tú fuiste la única persona que se acordó de mis amigos, mi familia obviamente, pero nadie, y yo tengo amigos de hace 7 u 8 años atrás. ¿Saben? Esas frases me dieron mucha tristeza en mi corazón, porque yo vi cuánta soledad había en esta persona. Entonces, de eso se trata, iglesia, que nosotros podamos ver más allá. Hagamos las cosas que a los demás quizás les parecen extrañas, pero aún así nosotros lo podemos hacer. ¿Qué persona hay dentro del trabajo? ¿Qué persona hay dentro de los estudios? ¿Qué persona hay dentro del vecindario que tú ves que hay un rechazo de los demás a esa persona? Y quizás te puedo hacer otra pregunta, te puedo decir, ¿y a ti? ¿Qué personas te producen que uno dice, sí, venga, yo quiero participar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero compartir contigo? ¿Y cuáles no? ¿Cuáles quizás, uy, no, a mí me cuesta compartir con esa persona, uy, me cuesta tolerar? No me siento tan cómodo, tan cómoda, porque sabes, hay que trabajar en nuestro corazón con el Señor, porque el Señor ama a esa persona que es la más conflictiva o la que menos cómoda te produce comodidad, menos te produce comodidad. El Señor ama a esa persona, y ciertamente si el amor de Dios habita en nosotros, lo memorizamos también. No puedo decir que amo a mi prójimo a quien veo, si en verdad no puedo decir que amo a Dios a quien no veo, sino amo a mi prójimo a quien veo, ¿cierto? Entonces de eso se trata. Jesús utilizó este ejemplo muchísimas veces. Jesús lo utilizó con Marta y María, lo utilizó con Lázaro, lo utilizó con la mujer samaritana, lo utilizó con Nicodemo, lo utilizó con Nicodemo, alguien tan preparado como Nicodemo, ¿cierto? Un maestro de la ley, lo utilizó con el endemoniado gadareno, lo utilizó con el ladrón, con una persona ladrona que había sido crucificado, ¿cierto? Junto con él, lo utilizó. La operación Andrés es el siguiente método que pueden ahí anotar, Operación Andrés. Se utilizó principalmente en la década de 1970. Fue impulsada por la Asociación Evangelística de Billy Graham
Y la base bíblica la encontramos en el libro o en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, dice así. Andrés, aquí está Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, Andrés, hermano de Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Andrés se convirtió en un seguidor de Jesús porque había escuchado a Juan hablando de Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y les dijo: hemos hallado al Mesías, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. O sea, Jesús llama a Pedro sin antes haber llamado a su hermano. O sea, primero llegó Andrés y luego llegó Pedro. Y así sucede muchas veces, yo creo que en ustedes también. Primero llegó este hermano, primero llegó este familiar, primero llegó este amigo y luego llegué yo. Y normalmente llegamos por la predicación de los demás, normalmente llegamos porque alguien nos habló del Señor. Con mayor razón nosotros también debemos hacerlo. Esa es la operación Andrés. Cada creyente, bueno, y aquí vamos a verlo de manera ya más específica. Aquí lo pueden leer. Dice: cada creyente anota en una tarjeta el nombre de 10 personas, pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, etcétera, comprometiéndose ¿a qué? Número 1, a orar por ellos, comprometiéndose a orar por ellos. Hay gente con la que yo he estado orando y orando, y quizás usted también está orando y orando años. Y me va a decir: pero yo llevo cuánto tiempo orando, más años de los que tú llevas viva. Puede ser. Pero aún así, esta operación fue eficaz en los tiempos de Jesús y lo es también en el mundo actual. Y renote esa lista, esa tarjetita. Vuelva a colocar 10 nombres de personas, orar por ellos. Número 2, testificar de Cristo. Y número 3, invitarles a un evento evangelístico en la iglesia u otro lugar. Por eso decíamos que aprovechemos Semana Santa. Invitarles a un evento evangelístico en la iglesia u otro lugar. ¿Cuál otro lugar? Porque hoy en día estamos en cuarentena. Cuesta invitar a alguien a nuestras casas, ¿cierto? Al contrario, me pareciera que no queremos que nadie venga. Entonces, ¿qué pasa? En contexto normal sería invitarlos a nuestra casa, porque muchas veces las personas antes de ir a la iglesia prefieren ir a la casa. Pero ahora está mucho más fácil, porque ahora ya no tiene que ir a buscarlo, ahora le tiene que mandar un link, simplemente un link de cada domingo, porque jueves es más para la iglesia. Lamentablemente, para los que están escuchando por primera vez y todavía no han recibido al Señor en su corazón, esto de ahora o deben estar perdidos o no deben entender muy bien, porque esto es más un discipulado para creyentes ya santos del Señor que ya llevan tiempo en el Evangelio. Pero los domingos sí son clave, los cultos para los jóvenes sí son clave. Ahí ellos pueden invitar a sus amigos de universidad, a sus amigos del trabajo, para los profesionales ya, a sus amigos los pueden invitar. Entonces, a su polola, no lo sé, pero pueden hacerlo. Entonces, de eso se trata. Ahora es enviarle un link, y no le envíe solo el link, ¿cierto? Le puede escribir allí haciéndole una invitación. Algunos de ellos les gusta incluso que uno los llame para recordarles, que uno les escriba el día antes, que uno le escriba el mismo día. O sea, es interesarse para hacer todo lo que se pueda por esa persona. Muy bien, y bueno, idealmente sí que una campaña evangelística, ¿sí? Idealmente es como un evento especial para ellos, idealmente sería algo así. Pero si no, ya saben, se puede conectar a alguna reunión de domingo. Y YouTube casi todo el mundo tiene, por eso nos ayuda mucho esa plataforma. Entonces, de mí, ¿qué requiere? Que yo lo anote, que yo ore, que yo testifique y que yo vaya invitándole. Pero tengo que ir sembrando en su corazón, tengo que hablar con esa persona, tengo que preocuparme de esa persona más allá. Si le rechaza la reunión y no quiere asistir, o le dice: sabes que yo no, como me sucedió varias veces, no importa, busque una forma de seguir en contacto con esa persona y siga orando y siga dando testimonio. Evangelismo perenne, ya este es uno de los últimos puntos.
Evangelismo perenne. Espero que lo estén anotando el título, porque este ya es el tercer método de evangelismo. Les voy a poner números para que no se me pierdan. El primero era el grupo personal, el segundo era Operación Andrés y ahora estamos en el tercero, que es evangelismo perenne. Dice, también nace en la década de los 70. A ver quién habrá nacido en los 70. Ya, después dice, se centra en el énfasis de que el evangelismo no es una acción ocasional o de vez en cuando de la iglesia, sino que es un trabajo permanente. Eso es perenne, algo permanente, algo que prevalece en el tiempo, que es intencionado y que es activo de ella. Los resultados de aplicarlo son muchas conversiones a Cristo, consolidación de los convertidos. Mire, esto es como una oferta, así como que dice, mira, si tú ocupas, siempre salen en los comerciales, ¿no? Ocupa esta máquina y vas a obtener estos resultados, y salen personas testificando que a mí me produjo esto y lo otro, y adelgacé y perdí 10 kilos en una semana, ya. Algo así. Los resultados de aplicar este método, para que usted y yo nos animemos a hacerlo, son muchas conversiones a Cristo, consolidación de los convertidos, que se consoliden, o sea, que ellos se planten en la iglesia, se consoliden como convertidos, mayor responsabilidad de los creyentes por la obra, mayor responsabilidad de los creyentes por el crecimiento de la iglesia, mayor responsabilidad por el grupo cristiano, mayor responsabilidad de los creyentes por mantenerse conectados, un crecimiento numérico y espiritual de las iglesias, proyección de las iglesias también en el tiempo. La idea es estar todo el tiempo. A través de este método se refiere a que hago un trabajo permanente, intencionado y activo. Todo el tiempo estoy entendiendo que mi trabajo evangelístico involucra que yo sea representante de Jesús en todo lo que hago, en todo lo que digo. Y Jesús nunca dejó de anunciar las buenas nuevas, nunca dejó de sanar, nunca dejó de sanar a los que estaban enfermos, de echar fuera demonios. De hecho, Juan dice al final, bueno, justamente estoy aquí en el libro de Juan, y al final del Evangelio según Juan, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían de escribir. Amén. Jesús hizo tantas cosas que estos 4 evangelios no alcanzan a recopilar todo lo que él hizo. Jesús era una persona súper intensa, todo el día estaba haciendo cosas, todo el día estaba pasando tiempo con personas, excepto cuando tenía sus tiempos a solas con Dios, o excepto cuando, por ejemplo, había luto, ahí se separó en desierto en esas ocasiones, o en el Getsemaní, ¿no? Pero él incluso llevaba a sus discípulos para orar. O sea, él de verdad sabía lo que era orar con alguien, apoyarse de alguien. Evan Roberts lo sabía, y por eso él tenía un amigo súper espiritual. O si no, le hubiese dicho que no y le hubiese dado excusa, y de seguro hubiese apagado la fe de Evan Roberts, yo me lo imagino. Pero él dijo, ¿tú crees que Dios nos puede dar 100,000 almas ahora? Así le dijo. Y no había ninguna otra cosa más que él y su amigo en ese momento hablando. Y su amigo le dijo, sí. Le dijo sí. Había fe en su corazón. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros hacemos un trabajo permanente, es porque estamos allí. Yo les comentaba a una compañera que ella no la habían saludado para su cumpleaños, y yo muchas veces le hablaba del Señor y se reía y no me recibía, pero yo ahí seguí, cada vez que ella necesitaba algo, siempre ofreciéndole mi amistad. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Y eso es lo que tienen que ver los demás, es el amor del Señor, que nos lleva a insistir, que nos lleva a creer en los demás, como Dios cree en nosotros. Cada vez que le fallamos, el Señor nos recoge con misericordia. Y hablarle a los demás de la Biblia, le decía a mi compañera, mira, si tú atiendes a tu mamá, el Señor dice que a los que honran a sus padres les irá bien. Y me decía, yo no sabía eso. Es darle palabra, es mostrarle de verdad que eso cambia a las personas. Algunos me preguntan, ¿cómo haces para estudiar 2 carreras? Me dicen, ¿cómo lo hace Ruth? Me dicen, y yo ahí digo, bueno, me sirve, voy a hablarles de mi carrera, porque empiezo a hablarles. Lo que pasa es que la Biblia, y empiezo a enfocarles allí.
sirve, hay cosas que nos sirven, que dan gancho para los demás para hablarle del Señor, cómo el Señor hizo milagros en su vida, cómo el Señor le cambió ciertas áreas, cómo el Señor le ayudó en situaciones difíciles. Eso testifica, de verdad lo hace. Entonces, los resultados son sorprendentes, pero necesitan que de nosotros haya un trabajo permanente, intencionado y activo. ¿Activo qué quiere decir? Que yo estoy allí, estoy preocupada, que estoy constantemente colocándolo en mi lista de oración. Yo tengo mi pizarra y anoto nombres y allí voy orando. Entonces esa es la idea, yo voy orando, yo los tengo presentes, yo estoy orando por ellos. Quiero leer también unas frases de un libro y con esto voy a terminar. Cuando nosotros somos discípulos del Señor, nos damos cuenta de lo que ocurrió, por ejemplo, en Hechos con la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan donde llaman por primera vez a los cristianos de esa forma, como cristianos? Allí en Antioquía se levantó una iglesia. ¿Por qué? Porque los creyentes entendieron que el trabajo evangelístico era así. O sea, la iglesia de Hechos, ellos no paraban, ellos estaban todo el tiempo predicando, en casas predicaban, porque en ese tiempo no se reunían así como iglesia, no se imagine templos, ellos se reunían en casas. Entonces, eso también ocurría y después empezaron a levantarse ya iglesias como tal. Pero entender que tú y yo somos la iglesia de Cristo, que tú y yo somos parte de este cuerpo activo, nos hace abrirnos a que por lo mismo un cuerpo siempre necesita estar en continuo movimiento. Imagínense si nosotros no ocupamos nunca el brazo. Para aquellos que han sido operados del brazo, ¿no? Deben saber que después de todo tratamiento postoperatorio debe haber un trabajo kinesiológico, terapéutico, un trabajo con una terapia ocupacional que les permita recuperar el movimiento de esos músculos, de esos huesos, porque se atrofian. Por eso a muchos hermanos se les pide haga ejercicio, porque se atrofia. ¿Por qué les pedimos memorizar? Porque el cerebro se atrofia, después no memoriza y se le va olvidando. Si usted no escribe, se le va olvidando cómo escribir. Si usted no lee, se le va olvidando cómo se dicen las palabras, cómo se pronuncia, cómo se hablan bien. Tiene que haber un trabajo porque el cerebro tiene que ser estimulado, es un músculo. Entonces, imagínense al cuerpo de Cristo que es usted y yo. Necesita estar activo o si no se atrofia, o si no se echa a perder, si no funciona, si no se envejece y lamentablemente pierde su función, pierde su energía. Entonces, cuando un cuerpo de alguien muerto está rígido, no hay manera, está y pesado. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando no ocupamos no hay energía, cuando los músculos no pueden recibir energía. Entonces, el cuerpo de Cristo, la iglesia, lo que somos tú y yo, no estamos hablando de un templo físico, sino tú y yo, en el mundo, en este instante, somos el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo tiene que estar el cuerpo? Activo. ¿Cómo tiene que estar el cuerpo? En permanente movimiento, o si no se va a atrofiar. Y por eso, porque nosotros seguimos siendo parte de una iglesia global, entonces nosotros tenemos la misión de formar a otros discípulos. Porque somos parte de la iglesia, tenemos esa misión. Porque todos estamos unidos en una misma fe, estamos unidos en un mismo propósito y estamos unidos en esa misión. Como iglesia, no estamos delimitados a un espacio físico y en esta cuarentena lo hemos aprendido así, nos hemos tenido que obligar a entender que la iglesia no está delimitada a un lugar físico, que las alabanzas no están delimitadas, están en un lugar físico. Por eso yo les partí diciendo, los domingos proyecten ese culto, pónganlo en su televisor, pongan unos parlantes, fuerte la música, o sea, que llene la casa en la que usted vive, la alabanza, la presencia de Dios habite allí. El Señor nos está enseñando a levantar altares de adoración, de alabanza en nuestros hogares. Me encantó porque una de las jóvenes le hizo un regalo a su mamá por su cumpleaños, una lista de canciones, de puras canciones que le gustaría que escuchara y que sabía que le gustaban también escuchar. ¡Qué hermoso! Porque eso nos ayuda a llenar nuestro tiempo de alabanza. Y hemos aprendido eso, a hacer en nuestras casas un altar, ¿cierto? Luego también aprendimos a que como organismo vivo, como organismo que necesita estar en continuo movimiento, en continuo funcionamiento, debemos también crecer integralmente. Un cuerpo, imagínense a un bebito, que se quede siempre como bebé.
No, tiene 30 integrantes nomás. No, tiene 20 integrantes. No, ¿saben qué? Tiene, a ver, ¿cuántos? A ver, tiene, denme un segundo. Tiene 6 conectados. Un bebé. No crece. Y uno se preocupa. Por eso hay tanto control de niños sanos, porque uno se preocupa, este bebé no crece, no puede ser posible, un ser humano crece y va creciendo conforme van avanzando la etapa, no se queda chiquito, no se queda nano. Entonces esa responsabilidad recae sobre ti, recae sobre mí, recae sobre todos nosotros, porque de eso se trata, de crecer integralmente, de reproducirse, de multiplicarse, de expandirse. De eso se trata un cuerpo nunca es el mismo. Usted recuerde su cuerpo como era cuando era niño, recuerde su cuerpo como era cuando era adolescente, recuerde su cuerpo como era cuando era joven, y ahora recuerde su cuerpo como es adulto y quizás ya está llegando a un adulto más maduro. Entonces recuerde cómo va cambiando, ¿cierto? Tiene que estar en continuo movimiento, tiene que estar en continuo crecimiento, tiene que reproducirse en un momento en su vida y tiene que multiplicarse, tiene que expandirse. Y si esto no sucede es porque algo no estamos haciendo bien. Y entonces no se trata solo de ser discípulo de Jesús, sino también de hacer discípulos, de moldear a otros al carácter de Cristo y de alentar a reproducirse en otros más, alentarnos a nosotros a reproducirnos en otras personas. Así que vamos a orar ya para terminar. Espero que estos 3 métodos, ¿cierto?, que hemos podido estudiar hoy, 4 métodos, el de grupo personal, grupo personal, Operación Andrés y Evangelismo Perenne, sean los que podamos llevar en nuestro corazón para esta Semana Santa. Y pedirle al Señor que nos abra el entendimiento, pedirle al Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, queriendo recibir de parte tuya esa voz de tu Espíritu, que sea la que nos enseñe, Señor. Recuerdo que Evan Roberts en esa reunión que hizo le pidió al pastor que por favor hicieran una reunión de oración, y él era joven, pero el pastor accedió porque sabía que en Evan había algo de parte del Espíritu. Y si no hubiese accedido ese pastor, de verdad ese joven hubiese limitado lo que tú ya estabas poniendo en él, y literalmente venía de tu Espíritu. Pero fue Roberts el que en esa oración, con unas cuantas personas, no eran muchos, eran unos cuantos que habían ido a orar, él oró y dijo: dobléganos, Señor, dobléganos. Y fueron simplemente esas palabras las que desataron el fluir de un avivamiento como nunca antes se haya visto en la historia. El avivamiento de Gales, Señor, que hasta el día de hoy podemos estudiar y ver y maravillarnos de tu poder cambiando, transformando vidas, Señor. Padre, yo te pido que asimismo también nos enseñes a rendirnos, a doblegarnos, Señor, a rendirnos delante de ti y a decirte: Señor, representantes tuyos somos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo confiando, creyendo en la fe del Hijo de Dios, lo vivo confiando en el Señor, el cual me amó y murió a sí mismo por mí. Señor, eres tú el que necesita ser reflejado. Nosotros somos, como decía Evan, como él ocupaba esa analogía, una ventana que te proyecta a ti, que te apunta a ti, Señor, y a muchos has puesto con contactos, con amigos, con personas a su alrededor que yo no puedo llegar a ellos, como lo puede hacer quizás el hermano Santiago, como lo puede hacer quizás la hermana Susana, como lo puede hacer la hermana Patti, como lo puede hacer la hermana Neme. Yo no puedo llegar a ellos, pero yo sí puedo llegar quizás a mi generación, a mis compañeras que no te conocen, que sus familias no te conocen, Señor, y puede cada uno llegar a distintas personas en su trabajo, puede cada uno llegar a distintas personas donde lo has puesto. Y por favor, enséñanos, Señor, abre este entendimiento, abre y pone esa convicción en nuestro espíritu, Señor, que no podemos, Señor, quedarnos estancados, Señor, que no podemos quedarnos sin crecimiento, tenemos que estar activos y tenemos que hacer un trabajo permanente e intencionado. Pero no queremos hacerlo solos, Señor, que las cualidades de un ganador de almas estén en nosotros.
y que el conocer tu palabra, que el leerla y que el ser llenos de tu Espíritu, Señor, sea algo que tú hoy puedas entregarnos, Señor. Padre, así como Evan y su amigo tuvieron fe de que 100,000 almas podían llegar a tus pies en Gales, y que tú le hablaste por toda Gales que sería convertida para ti, Señor, y que él sería parte de ese avivamiento y él te creyó. Señor, hoy también coloca en nosotros corazones que también te crean a ti por cosas locas, por cosas imposibles. Si uno escuchaba a Evan, tanto así lo mandaron al psiquiátrico, lo mandaron al psicólogo, decían cómo esta persona habla sola, habla en la calle, y claramente eras tú hablando con él, Señor, y quizás la gente nos va a ver raro. A mí me dicen, ¿cómo es que tú estudias 2 carreras? No, a uno le ven raro, pero Señor, eso de alguna u otra forma marca a las personas, el que nosotros tengamos fe en ti, en que seamos personas con fundamentos de tu palabra, conocedoras, no que digamos lo que hemos escuchado y lo repitamos sin razonarlo, sino personas que entienden que la fe de ellos es una fe genuina, una fe que nace de convicciones claras de tu palabra, de un entendimiento profundo de lo que tú quieres decir y de lo que implica ser representante de Jesús en toda área de nuestra vida. Señor, y te pedimos, coloca temor en nuestros corazones, Señor, ante esta gran comisión, ante esta misión que nos has dado, Señor, y dobléganos, así como decía Evan, dobléganos, y nos rendimos a ti. Queremos ser de verdad, Señor, representantes tuyos en lo que hacemos, en lo que digamos, Señor. Enséñanos, Señor, hoy, enséñanos a rendirnos. Quizás le hemos hablado de 1,000 y otra forma a esa misma persona y ya no hay manera, ya no se nos ocurre cómo hablarle, cómo hacerle entender, cómo explicarle. Ya han sido años quizás sembrando en la misma persona todo el tiempo, y quizás hay desesperanza en los corazones, hay quizás tristeza, hay desilusión, hay desesperación porque no hay cambio. Pero Señor, en el nombre de Jesús, nosotros creemos por la fe que tú estás tocando esos corazones, que tú estás haciendo algo. Levantas nuevamente nuestra fe para creer en ti, Señor, así como Evan creyó por 100,000 almas ahora. Así le decía a su amigo, ¿tú crees que Dios nos puede entregar 100,000 almas ahora? Y el amigo le dijo, sí. El amigo simplemente creyó, el amigo simplemente dijo, amén. Y ese fue el inicio de todo Gales para Cristo. Señor, si tú lo hiciste, Señor, en el pasado, si tú lo hiciste en esa época, Señor, también lo puedes hacer con nosotros, también lo puedes hacer con nuestra familia, también lo puedes hacer con la iglesia, Señor. Y oramos para que hagas algo, Señor, y para que uses nuestras vidas, Señor. Porque siempre en todo avivamiento hay un líder, en todo avivamiento hay una persona que tú levantas para guiar a las demás, Señor. Pero esa persona hay suficiente humildad para reconocer que a quien se le da la gloria es a ti, Señor. Y hoy te pedimos, úsanos, Señor, para traer un avivamiento a nuestra familia, para traer un avivamiento a esta nación en la que estamos, Señor. Para presentarte esas vidas, Señor, que necesitan ser tocadas por ti. Úsanos, Señor, úsanos, Padre, y haz que en esta época de Semana Santa no desaprovechemos tremenda oportunidad que tenemos, en el que la gente está más receptiva, en el que tu palabra corre, aunque sea por películas, pero de alguna forma llega, en la que tenemos redes sociales, en la que cada uno puede hacer un video y subirlo a su red social y hablar de ti, Señor. Que no dejemos, Padre, que no dejemos pasar estas oportunidades, que no dejemos de creer que alguien puede llegar a ti, Señor. Que todo, tu palabra dice, no se cansen de hacer el bien, porque si continúan, porque si persisten, si no desmayan, van a cegar, van a recoger, van a cosechar. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segarán si antes no desmayamos. Señor, enséñanos a hacer el bien, aunque quizás nos cansamos de repetir una y otra vez tu palabra, de hablarle a nuestra familia, de hablarle a esa persona, a ese hijo, a ese esposo.
Señor, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si antes no desmayamos, Señor. Levanta a los que ya están desmayados. Perdona, Señor, a los que han perdido la fe y la esperanza. Que este año 2021, año de renovar nuestras esperanzas, podamos levantarnos creyendo en tu poder. Así como lo creía Evan, Señor, así como lo creía su amigo, que creían que todo Gales podía ser para ti, que tú en ese mismo instante le podías dar 100,000 almas, Señor. Así también nosotros podamos tener una fe que te crea a ti y que no crean un Dios pequeño, no crean un Dios que le es demasiado difícil convertir el corazón de ese familiar, que le es demasiado difícil convertir a ese compañero, a ese amigo. No, al contrario, que podamos creerlo aunque no lo podamos ver, Señor, con nuestros ojos naturales. Lo podamos creer en ti, en el nombre de Jesús. Desata dones de fe, dones de ciencia, dones de discernimiento, desata dones de lengua, desata el fluir de tu Espíritu sobre nuestras vidas, Señor, para que seamos llenos de tu Espíritu, conocedores de tu palabra, amantes de ella, Señor, y que no dejemos, Padre, pasar esas oportunidades para anunciar de ti. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamamos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gracias a todos por estar conectados hasta esta hora. El Señor los bendiga enormemente. Allí veo a sus comentarios y recuerden, ahora les voy a enviar el link para que lo vean. Los que están por Facebook y no están en el grupo de WhatsApp pueden también recibir este link. Lo voy a dejar aquí en los comentarios de este video y así juntos podamos estudiar más de este avivamiento que ocurrió en Gales. Amén. Y también va a estar quedado en YouTube, va a quedar publicado en YouTube para los que no pueden verlo a través de Facebook. Compartirlo entonces a través de YouTube. Amén. Que el Señor les bendiga, les amamos mucho y nos vemos ya este domingo a las 11:30 AM horario de Chile a través de YouTube, Iglesia Cristiana Refugio Celestial. Y el día sábado a las 6 PM va a haber un video evangelístico, una cápsula evangelística que debemos compartir para cumplir con nuestra misión del Señor. Amén, son 5 minutos, así que no va a costarle mucho a la persona de escucharlo y usted tiene la meta de incentivarlo para que lo pueda hacer. Amén, bendiciones, los amamos y le mandamos un caluroso abrazo, iglesia.